Bueno, pues estoy bien acompañada, ¿no? Aquí vamos a hablar de un tema en el que bueno, ya han salido en muchas ponencias a lo largo del día de hoy, en muchas mesas, el cómo es la interacción de las personas, de la ciudadanía con las administraciones públicas. ¿No? Pues contábamos cómo decías, ¿no? Cómo es el trámite. Pues muchas veces es cómo creemos que la gente nos encuentra, nos busca como servicios de la administración, cómo realmente lo diseñamos y luego la realidad nos dice que esas preguntas que creemos que se hacen pues no son exactamente las que son, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta mesa lo que plantea es cómo en base a todos esos datos que ahora ya tenemos, a toda esa información que tenemos, cómo realmente puede ayudarnos los chatbots y las nuevas tecnologías para mejorar la interacción con las personas y con la ciudadanía. Para eso, pues me acompañan aquí, que estoy... Es que yo, estas sillas, ¿sabes? Son... Bueno, me voy a sentar, es que estoy muy lejos, ¿no? Me pongo aquí. Además, es que están pensadas para altos. En las que somos bajitas, pues nos pasan estas cosas, que se nos cuelgan los pies. Bueno, después de este momento así de después de comer y para despertarnos un poco, pues me acompañan, ¿no? Empiezo por el que acabamos de ver, que es fácil de... ¿no? Javier, que es... tengo que leer, porque si no, yo tengo la memoria. Fernández Rodríguez, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Javier para que nos diga en el contexto, bueno, ya nos ha explicado cómo hace la tramitación, pero a qué se dedican realmente dentro de esta dirección que hablamos de inteligencia artificial para el contexto en el que nos estamos moviendo de los chatbots y las nuevas tecnologías en la interacción con la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Sí se oye? ¿Sí? Como pensé que la mesa iba a ser antes que la charla, realmente no me llega a presentar porque pensaba presentarme ahora, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos en la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial y, por poner en contexto, es la evolución de lo que en su momento era la Dirección General TIC. Nosotros éramos un departamento clásico de IT y ya en el 2019 dejó de llamarse Dirección General de IT para llamarse Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital en ese momento. Eso marcaba, yo creo que ya cuál era nuestro punto de vista, ¿no? Dejábamos de ser un departamento IT clásico a involucrarnos en lo que es la estrategia de transformación digital de la administración, a tener que involucrarnos en la parte de negocio. El siguiente paso que hemos dado es convertirnos ahora, ya le hemos puesto el apellido de inteligencia artificial porque está por todas partes y es un hecho, y yo creo que es bueno que se visibilice en el nombre de la dirección. Y nosotros pues tenemos las competencias en todo lo que es ámbito digital de la Administración del Principado de Asturias, en todos los ámbitos, desde salud, justicia, educación, e incluso pues también hemos adquirido las competencias en materia de archivo general, lo cual yo creo que tiene mucho sentido porque estamos en toda la fase de digitalización documental y eso de todo lo que era el estructurar el dato. Y quizás, bueno, como algo igual un poco más anecdótico, pero también tenemos las competencias sobre el boletín oficial del Principado de Asturias. Eso igual no tiene tanta relación con lo digital, aunque trataremos de avanzar en su digitalización. Nuestra dirección, para que os hagáis una idea, se compone de 5 servicios. El servicio más tradicional de infraestructuras TIC, un servicio de gestión de desarrollos digitales, de aplicaciones, otro de seguridad, datos e inteligencia artificial. Ese es el servicio donde está todo el ámbito de ciberseguridad y la gestión del dato y ahora también la gestión tecnológica de la inteligencia artificial. Otro servicio relacionado con la estrategia en inteligencia artificial. Estamos haciendo una regulación específica de uso de la inteligencia artificial dentro del Principado de Asturias. Y no me quiero dejar ningún servicio, creo que he hecho... No sé si aplicaciones, infraestructuras, bueno, y creo que, bueno, por ponernos un poco en contexto de las cosas a las que nos dedicamos y por lo que pues tenemos relación con lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Vale, le sigue Íñigo Robredo Guinea, que es el director de Smart Data y Servicios Municipales de Bilbao TIC, que también nos ha hecho una presentación esta mañana. Entonces, algunos ya le tenéis ubicado y le conocéis, pero bueno, dentro del contexto, ¿no? que nos has hablado más de GIS, de cómo habéis empezado en el
mundo de data, pero ¿a qué dedicas tu tiempo libre cuando no estás trabajando en GIS? Bueno, me siento un poco identificado con Javier también, ¿no? Porque ya son varios años en la administración y es como que te van cayendo apellidos, ¿no? Ya desde la entrada, yo se supone que estoy en el mundo de la arquitectura, desarrollos web, venía de desarrollar algún proyecto interesante en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Yo soy un bilbaíno nacido en Vitoria y pues en un plan de atención ciudadana hicimos un buzón ciudadano en el que lo rompedor era que las quejas, si el ciudadano así lo quería, eran visibles por el resto de usuarios, ¿no? Está en Internet y decías, bueno, estas son las cosas de las que se queja la gente, ¿no? Entonces, desde el desarrollo web me regalan el departamento GIS, como os he contado antes, y es donde entro en contacto con el mundo de los datos y al final pues ese empuje de los datos, ese mostrarlo en un portal público también, pues acabas, no sé, todo el mundo te acaba mirando como, oye, pues hacemos un equipo de data y nos empezamos a encargar del gobierno del dato. Y a partir del gobierno del dato pues viene la inteligencia artificial antes de la generativa, pues esa algoritmia, empiezas con unos análisis más descriptivos, pasas a análisis algo más avanzados y acabas asumiendo esa coletilla de inteligencia artificial. Pero al final todo se basa en el gobierno del dato, en tener los datos preparados y que tengan la calidad necesaria y buscarles la aplicación, ¿no? Ya os he dicho que busco un poco darle esa vuelta de tuerca para que sea la organización la que... Me ha encantado el modelo del CETITI y la parte de la Generalitat. Yo creo que tiene que ser así y tenemos que trabajar conjuntamente y no solo perfiles de negocio y perfiles técnicos, sino jurídicos, éticos y demás. Entonces, en eso estamos. Vale, y también tenemos a Juan Zapatero. No te cambié el nombre, no. Para una cosa que no leo. Ejecutivo senior de ventas de software empresarial de análisis de datos e inteligencia artificial en Hewlett Packard Enterprise. Madre mía, lo que has soltado ahora mismo. A ver, yo pues me gustaría sentirme identificado con ellos y sumar, pero yo soy aquí el traidor en la mesa, ¿no? Yo soy el que representa a un proveedor, estoy aquí como sponsor y, bueno, pues como tal, pues desarrollador de negocio y, por lo tanto, oportunista. Así que no os fiéis mucho de lo que os diga. En HP tengo un pasado largo, también he estado mucho tiempo en Cloudera, en compañías del dato. En el dato decía Mario al principio que este es un evento para frikis. Yo no soy friki. Yo, de hecho, me sigo considerando un turista. O sea, yo cuando estoy aquí entre vosotros digo, joder, yo es que no me estoy enterando de... O sea, voy cogiendo cosas, tampoco, pero realmente es un mundo que es complejo, es un mundo que tiene muchos retos por delante, que está experimentando una transformación demasiado rápida. Y bueno, pues yo sigo siendo un pequeño turista con una participación que, bueno, pues tengo ojos y os puedo contar lo que voy viendo por ahí. Gracias. Bueno, y como siempre se me olvida presentarme a mí, pero me lo suele recordar Miquele. Yo soy Saioa Legina Goicoa, de Diputación Foral de Vizcaya, estoy en Estrategia Digital. Y yo creo que es un poco por lo que pues, voy a intentar moderar esta mesa en la parte que nos toca. Porque bueno, desde las administraciones públicas, quien más, quien menos, hemos hecho nuestros pinitos y nuestras pruebas de concepto con chatbot, asistentes conversacionales. Y cuando estábamos ya haciendo las primeras pruebas, creyendo que teníamos algo bueno, interesante en las manos, llega la IA generativa y nos tira todo por la borda y nos empiezan a aparecer, ¿no?, nuevas tecnologías que quizás nos permiten, en base a los datos y a los conocimientos que tenemos, hacer otro tipo de experiencias. En vuestro caso, Javier, empiezo de nuevo por ti, que te tengo más cerca. ¿Qué tipo de experiencias con chatbot, asistentes habéis tenido, éxitos o no? ¿Y qué lecciones tenemos aprendidas de esas experiencias? Bueno, pues yo partiría de la base de que en cada sitio puede ser totalmente diferente, ¿no? Y que depende de las circunstancias, de para lo que se use, pues en unos sitios puede ser algo muy positivo y en otros pues salirte un poco rana, ¿no? Nosotros ya en pleno proceso de COVID
nos planteamos lo del chatbot. Era algo que para informar a la ciudadanía de una manera ágil de cómo estaba la situación de la pandemia, pues surgía en muchas iniciativas de este tipo encima de la mesa y llegamos a intentar montar un piloto. Y la realidad que vimos es que el esfuerzo que suponía de generación de información, de datos para alimentar ese chatbot, realmente no merecía la pena respecto al resultado que obtenías, ¿no? Si no hacías unas preguntas muy concretas y de una manera muy guionizada, el resultado era muy frustrante para la ciudadanía, ¿no? que iba a preguntar, y no llegamos ni a... No sé si llegamos a... creo que no llegó a estar ni publicado, ¿no? Ni accesible. Y realmente yo la experiencia que he tenido con otros chatbots, digamos, tradicionales, es que si no está muy guionizado, no acaba de ser una experiencia de usuario muy eficiente, ¿no? Sí, hay veces que sí, cuando tienes tu árbol de decisión en función de la pregunta y tal, pues más o menos puede responder, pero no mucho mejor que unas típicas preguntas frecuentes, ¿no? Que pones en algún sitio. Sí que es cierto que ahora con el tema de la inteligencia artificial generativa esto rompe cualquier paradigma anterior y ahora pues evidentemente todos lo podemos probar con el ChatGPT u otras aplicaciones y es totalmente diferente, pero ahí nosotros lo que estamos viendo es realmente cómo utilizar esos desarrollos y qué impacto tiene en el manejo de los datos, en la información, los sesgos que puede generar. Estamos siendo bastante prudentes en el desarrollo de algo de este tipo para poner de cara al público. Y como decía antes, estamos de hecho intentando agilizar lo que es una regulación en el uso, ponernos nuestro marco de desarrollo del uso de la inteligencia artificial, no para frenarla, ni mucho menos, sino más bien para todo lo contrario, para saber cuáles son las reglas del juego en el uso de la inteligencia artificial y luego no tener problemas de que pues, el servicio jurídico, la intervención de turno, nos venga a preguntar un montón de cosas sobre el proyecto de inteligencia artificial que tengamos que debatir cada vez, sino que haya un decreto ya que lo regule. Otra cosa que sí estamos desarrollando, yo creo que con más éxito, son asistentes virtuales. Asistentes virtuales, en este caso tenemos uno implementado para la Administración de Justicia, donde pues, sería algo parecido a lo que era el clip aquel de Windows, que no tuvo ningún éxito, pero en nuestro caso creo que sí va a ser diferente porque da un punto de valor y no es para la ciudadanía. La ciudadanía es beneficiaria de manera, digamos, consecuente, pero porque es para los empleados públicos de la Administración de Justicia, donde tienen un asistente virtual que puede ser hasta guiándoles en cada uno de los procesos campo a campo de cuál es la siguiente tarea que tienen que realizar o simplemente les aparece la guía integrada con la aplicación en la que están o directamente es un manual. El trabajo que está por detrás, pues no hay inteligencia artificial, básicamente hay 400 y pico procesos de negocio, en este caso de tramitación en el ámbito de justicia implementados, están recogidos, documentados y son los que se integran con diferentes aplicaciones y para diferentes perfiles de usuario, de tal manera que cada uno, en función de la página en la que está, les sale la asistencia. Ese tipo de soluciones de asistentes virtuales creemos que sí son más exitosas y todo lo que venga con inteligencia artificial generativa, pues desde luego hay una gran expectativa, creo que nos va a posibilitar un montón de servicios, pero estamos de momento siendo cautos. Vale. Que bueno, ahí es asistentes virtuales, ¿no? Probando un poco más dentro de casa que fuera para hacer las pruebas con gaseosa que decimos, ¿no? Y en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, éxito, fracaso, aprendizaje. Bueno, yo no sé cómo me vean en la grabación mis jefes, voy a poner un segundo proyecto que no salió tan bien como esperaba, que entiendo que es lo interesante también en este tipo de foros. Nosotros yo creo que en 2017 tenemos una idea de decir, bueno, nos gustaría que el trabajo que hacen los agentes turísticos en la oficina de turismo lo pudiese hacer también un chatbot en ese momento, ¿no? Y que no hubiese restricciones de horario y que todo el mundo pudiese preguntar pues qué hacer en Bilbao y que además el chatbot fuese
medianamente inteligente, te perfilase un poquito y te proporcionase la experiencia que mejor se adecuase a tu perfil, ¿no? Trabajamos mucho con la oficina de turismo, trabajamos todo el Tourist Journey, intentar seducir desde aquellos que contemplan Bilbao como una posibilidad, ayudar a preparar el viaje antes de que viniesen, mejorar la experiencia en destino y luego pues, que diesen feedback y que se convirtiesen en embajadores de Bilbao y que además pues pudiesen repetir, ¿no? En un momento dado. Empezamos a trabajar en esta idea, empezamos a trabajar con Red.es. Si las administraciones ya somos lentas, cuando nos juntamos somos el doble de lentas, pero bueno, conseguimos sacar un proyecto, conseguimos sacar un pliego. Era un pliego bastante ambicioso, pero creíamos que tenía los mimbres para que fuese exitoso, ¿no? Entonces, había una parte de... Antes de la IA generativa, pues los enfoques hay una parte de entendimiento de trabajo de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural. Teníamos que construir un motor de recomendación en base al perfilado. Era relativamente complejo y con tecnologías que ahora se han quedado obsoletas con la irrupción de la inteligencia artificial. Y lo que vemos es que antes empleábamos casi el mismo tiempo en lo que queríamos que hiciese el asistente y lo que queríamos que no hiciese el asistente. Porque aquí es deporte nacional que cuando alguien pone un asistente en marcha, empezar a preguntarle y buscarle las cosquillas, ¿no? Y hacer esas preguntas a ver quién consigue la respuesta más jocosa y era un esfuerzo brutal, ¿no? Y además es el miedo para nuestros políticos que bueno, alguien le pregunte empieza a hacer preguntas sobre el alcalde, sobre tal, y el asistente, o sea, tienes un esfuerzo de la pera, ¿no? También aprendimos que modelar un dominio muy amplio como es el turismo es súper complicado con tecnología tradicional, ¿no? Las posibilidades de preguntas de un turista o de una persona que quiere visitar Bilbao eran enormes y modelar todo eso con tecnología antigua es muy complicado. Y fue lo que más nos ha costado, ¿no? La parte buena es que la ontología turística estaba muy trabajada, teníamos el contenido bastante trabajado y esa parte de modelar la oferta pues, está muy bien y la podemos reutilizar ahora. Claro, ¿qué pasa? Que en mitad del desarrollo del proyecto nos atropella la IA generativa, ¿no? Y veíamos que, hostia, todas las dificultades que teníamos en el proyecto, la IA generativa te las solucionaba. O sea, llevábamos pues, más de un año intentando generar el asistente y resulta que en semanas podías montar un asistente mucho mejor que el nuestro, que era mucho más cercano, que la adopción por parte de los usuarios era mucho mejor, o sea, porque te hablaba en un lenguaje mucho más coloquial. O sea, nuestro chatbot era como esos sistemas que todos odiamos cuando llamas por teléfono y ves que te están guiando y que no estás interactuando en lenguaje natural, por mucho que te lo vendan, ¿no? Entonces, hemos visto que todo eso se ha transformado y que el miedo ahora es esa parte que te dicen que la IA generativa funciona muy bien, pero no es exacta, ¿no? Y ahora el miedo es, vale, si generamos un chatbot con esta tecnología, vamos a recomendar algo que no sea exacto. Entonces, ahora el problema ha cambiado en el foco, ¿no? Y estamos viendo pues cómo podemos hacer este tipo de cosas, porque hemos visto que la IA generativa funciona muy bien y yo creo que los que venden la IA generativa ya están creando palabras como copiloto o asistente o ayuda, ¿no? Es decir, a alguien que tiene la última decisión le doy esa ayuda y le facilita mucho la vida, pero siempre hay una supervisión y, claro, ponerla de cara a la ciudadanía yo creo que es la principal barrera que tenemos que solventar. Vale, en ese sentido, Juan, como vendedor, ¿no? ¿Suena mal? Sí, yo decía, soy turista, pero tengo ojos y en HP, dentro de mi rol, tengo la suerte de, entre los recursos que tengo uno que es valiosísimo para esto, que es un COE, que llamamos nosotros, un centro de excelencia, donde hay gente dedicada a resolver casos de uso a nivel mundial para la compañía. Es un equipo que me gusta, hay compañeros que lo definen como son insultantemente jóvenes, pero abrumadoramente capaces. Y es verdad, son todo gente pues, que ha salido de posgrados y demás, de formación, y hacen un montón de casos de uso. Y yo tengo la suerte de poder colaborar con ellos
y ver cosas. Y entonces, para contaros hoy o para compartir con vosotros, he pensado principalmente en dos que son, los dos son pilotos, es cierto, porque los dos están basados en IA generativa. Es una reflexión que cuando empezamos a montar esta mesa me explotó delante de los ojos y me hizo presa de mis palabras. Yo muchas veces cuando voy a los clientes y me hablan de IA y me quieren llevar al discurso de la IA generativa, les paro los pies y digo, IA es mucho más que eso. La IA generativa es el boom de ahora, pero IA, luego hablaré también un poco de ello más adelante. Pero me hizo presa porque es... un chatbot no es IA generativa. Hay gente que se metió en la aventura de hacer chatbots mucho antes que esto. Yo, claro, lo veo desde los ojos de lo que ha supuesto el cambio de la IA generativa. Entonces, no me enrollo. El primer caso de uso que me parece muy relevante es un piloto que estamos haciendo para un ayuntamiento muy grande en la Comunidad de Madrid, y es un caso de uso pegado a lo que llamamos DocuBot nosotros, o que el eslogan es «habla con tus documentos». Básicamente va de utilizar una IA generativa. En este caso se utiliza una IA generativa que se descarga y se privatiza dentro de lo que es el entorno tecnológico de este ayuntamiento, y básicamente va muy ligado a cosas como las que estaba diciendo Íñigo, de decir, es que realmente empieza con un alcance que es ambicioso, sobre todo para gente que ha estado haciendo esto antes. Yo en el pasado trabajé en un proyecto para tributaria que era un buscón, que se indexaban documentos, y fue un proyecto larguísimo, complejísimo, computacionalmente muy exigente. Había que estar continuamente retocando la tokenización para que fuera capaz de buscar los documentos de manera correcta. Y la IA generativa, en un plis plas sin hacer prácticamente casi nada, con perdón, es capaz de masticar esos documentos y ya interactuar con ella y preguntarle cosas y que te responda. Pero es que, claro, cuando empiezas por ahí, rápidamente dices, oye, ¿y si quiero que me haga un resumen? ¿Y si quiero que me haga un PowerPoint? Porque voy a venir aquí y quiero que me haga el PowerPoint. Y si no me gusta y le digo, pues ahora quiero que me hagas el PowerPoint con un enfoque. Todas esas cosas son relativamente asequibles. No son inmediatas, pero son asequibles, son infinitamente menos complejas que lo que era hace 3 o 4 años plantearse ese tipo de escenario. Y ese piloto pues está avanzando en esa dirección. Y el otro caso de uso es también relacionado, lo he escogido porque también tiene que ver con un servicio público, es un piloto que estamos haciendo con un servicio de emergencias y es completamente distinto. No sé si es más un asistente, como lo definían Javier antes o como lo definía también Íñigo, o un chatbot como tal. Es básicamente un call center asistido, es una inteligencia que está implementada en un call center. El propósito principal del caso de este piloto al principio era que se encargase de hacer la traducción multilenguaje, es decir, que pudiera escuchar por un lado en un idioma y hablar por el otro en otro y viceversa, pero para hacerlo hace transcripción de lo que recibe. Entonces, al hacer transcripción ya se abre un abanico de nuevo gigantesco de decir, vale, si ya tengo esto, ¿por qué no metemos un analizador semántico? Y entonces de lo que esté transcribiendo, además va cruzándolo con información que venga de otros sistemas que tenemos en emergencias, de otros organismos que hay pegados, y va cruzando esa información para tratar de detectar si a lo largo que va estableciendo la llamada tiene que empezar a levantar flags y demás y dar alertas a determinados equipos. Entonces, bueno, pues es otro caso de uso que es completamente distinto, pero que es un ejemplo muy bueno de cosas de lo que estábamos hablando, del potencial que tiene este uso de este tipo de inteligencia artificial. En ese sentido, justo en el último caso de uso que has comentado, aquí en esta tierra tenemos una especial dificultad con los asistentes conversacionales por el lenguaje, ¿no? Porque el euskera es una lengua minoritaria y que, aunque intentemos traducirla, tenemos la manía aquí de mezclar euskera y castellano y euskera, ¿no? Entonces, a la hora de traducir y de utilizar ese tipo de sistemas, pues volvemos locos a las máquinas y cuesta más entrenarlas porque metemos muchas expresiones. Muy poca gente habla euskera puro sin meter palabras en castellano, sobre todo cuando habla con una administración pública, que hay palabras que pues es complicado, ¿no? Como interoperabilidad, decir en euskera. Y bueno, pues es un reto que la IA pues nos tiene que... Bueno, vamos a ver si nos la puede resolver, ¿no? En ese sentido, bueno, hemos hablado eso de la inteligencia artificial, de los asistentes, de diferentes casos de uso con más éxito, con menos éxito. Pero realmente, en vuestra opinión,
cómo podemos mejorar el servicio que damos a la ciudadanía, la iteración que tiene con nosotras como administración, gracias a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Bueno, pues ahora empezamos por Juan, para cambiar. Empezamos por Juan, que tiene la boca seca de hablar. A ver, os decía, la inteligencia artificial, yo a los clientes que me llevan directamente al discurso de IA generativa les paro y digo, a ver, inteligencia, se ha estado hablando todo el día de transformación digital, del data-driven, la promesa de data-driven. ¿Cuáles eran los ejes tractores de la transformación digital? Del convertirnos en organismos dirigidos por los datos, en administración pública que gire en torno a los datos. Pues había principalmente 3, y puede que un cuarto. Y de esos 3, uno es el de mejorar la eficiencia, es decir, hacer más con los mismos recursos o hacer mejor con los mismos recursos. En esa línea tiene mucho que ver la IA generativa. La IA generativa, si os habéis parado a pensar en lo que hace, no hace nada que un humano no sea capaz de hacer. Lo que pasa es que lo hace mejor, lo hace con más potencia. Tú puedes coger 50 documentos, leerlos y hacer un resumen, pero te va a llevar tiempo y esfuerzo. Y la IA generativa te puede ayudar a hacerlo en unos segundos. Pero no es capaz de hacer nada que un humano no puede hacer. Un humano le puedes decir, yo puedo coger a cualquiera de vosotros y decirle, píntame un ratón tocando una guitarra de rock y bailando en una sala. Y lo vas a hacer, te va a llevar más tiempo o menos tiempo y va a ser un dibujo más cutre o menos cutre, pero lo vas a poder hacer. La IA generativa lo hace y lo hace muy bien. Las otras dimensiones que hay en la transformación digital muy pegadas a, ejes tractores principales son el poder tomar mejores decisiones, decisiones asistidas, decisiones donde yo tengo información que directamente con los ojos no puedo ver. Valentín decía esta mañana, hablándonos de Galileo, que Galileo se asomaba y veía las cosas y demás. A día de hoy vemos muchas más cosas, vemos átomos, vemos moléculas, vemos la física cuántica que decía, seguimos sin poder ver la cantidad de dimensiones que maneja una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, por lo tanto, puede ayudar a tomar decisiones mejor porque es capaz de manejar más variables que cualquier humano. Y luego hay otra dimensión muy importante, que es la de mejorar la relación con el ciudadano. En el caso de administración pública, acercarnos al ciudadano, esos servicios avanzados, en el caso de la medicina de precisión, en el caso de la carpeta ciudadana, pues servicios proactivos, el poder realmente acercarnos al ciudadano. Y en todos esos ejes tractores realmente hay muchas tecnologías habilitadoras. Para mí las dos más importantes se tocan aquí hoy en las ponencias que hemos tenido. La primera es el gobierno de datos. No se puede hacer inteligencia artificial sin gobierno de datos. Se puede hacer algunos casos de inteligencia artificial como los que estamos hablando. Cojo una IA generativa que está entrenada para hablar como un humano y entonces pues, le pongo a conversar conmigo en base a unos documentos. Vale. No puedo hacer un asistente que sea capaz de marcarme mi trayectoria ante un cáncer que padezco en el contexto en el que vivo y demás, en base a una IA generativa que me ha bajado de ningún sitio. Necesito analizar un montón de datos contextualizados a mi entorno, dónde vivo, cuáles son los patrones poblacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta gobierno de la información, si no es imposible hacerlo. Y el otro es la IA generativa. La otra tecnología, o sea, la IA, perdón, no generativa. La otra tecnología habilitadora es la inteligencia artificial porque está detrás de todos esos ejes tractores que estábamos planteando. ¿Te paso la palabra o sí, no, si quieres meter una cuña publicitaria? Continúo. Yo creo que se nos abre una oportunidad súper interesante de dejar de ser tan rígidos y protocolarios en la relación con la ciudadanía y ahora se nos abre un canal nuevo que prácticamente es diálogo natural, ¿no? Podemos desde empezar a eliminar este vocabulario tan complejo que tenemos las administraciones, ¿no? Que se nos entienda mejor, que se nos encuentre mejor y facilitar un poco la interacción, ¿no? O sea, los certificados electrónicos eran una barrera siempre lo han sido, ¿no? Pues, se han dado pasos de autenticación que van en la simplificación de esas barreras, ¿no? Pues esto yo creo que es un poco lo mismo y yo creo que hay ejemplos y os traigo uno hoy del Ayuntamiento de Palma de Mallorca que han abierto un canal que se llama, y lo podéis ver porque está en producción, aunque veréis que pone que es en modo experimental y más, pero está funcionando y están muy contentos con él, que se llama agentetutor.ai. Y es un canal para detectar el acoso escolar y creo que también
pues si estás muy enganchado a las tecnologías, ¿no? Y ellos tienen una figura que es dentro de su departamento de acción social, pues tienen todo el protocolo de, oye, pues si quieres denunciar, pero esto es un canal abierto en el que tú estableces una conversación y con sus agentes sociales han entrenado este asistente virtual y es capaz de establecer un diagnóstico de si una persona que está hablando, un chaval que está en el cole o alguien que detecta algo, por lo menos disparar una alerta a los servicios de acción social como identificando casos potenciales, ¿no? Y es un canal que está abierto 365 días al año, 24/7. Y es un canal de lenguaje natural, pues como hablamos con ChatGPT y nos responde en esa línea. Y bueno, lo han orientado y la verdad es que les está dando unos resultados súper interesantes. Entonces, yo creo que es pensar un poco cómo estas tecnologías nos abren nuevas posibilidades. En nuestra vida personal yo creo que todos lo estamos haciendo. Yo ahora cuando voy a preparar un puente, una escapada, ya no vas a Google a buscar, abres ChatGPT, ¿no? Y empiezas a hablar con él y, bueno, pues yo me quería ir a Burdeos, y digo, pero cada vez me gusta menos conducir del tirón. Oye, ¿qué hay entre Burdeos y Bilbao que puedas ir, que pares, que pases una noche? Y al final, con una conversación natural, acabas preparando un viaje que luego, obviamente, con esto de que es un loro estocástico, pues tienes que decir, bueno, a ver si es verdad, pero ya vas a tiro hecho a cerrar tus cosas, ¿no? Pues yo creo que sobre todo es este canal, esta interacción, esta naturalidad y esta posibilidad de establecer diálogos de una manera súper simple. Sino que en ese sentido muchas veces el miedo de utilizar este tipo de tecnologías es voy a dar un mal servicio, voy a dar una respuesta errónea, pero luego sí que nos dicen las estadísticas, ¿no? Esta mañana creo que leía que el coche automático tenía un 70% menos de accidentes que las personas físicas, ¿no? Claro, aquí no lo usamos porque no está regulado, pero bueno, ya llegará. En ese sentido, ¿cómo crees que nos pueden ayudar las nuevas tecnologías? Pues el potencial yo creo que todavía es inimaginable. O sea, yo creo que en este caso la inteligencia artificial tiene todavía una capacidad de transformación, de revolución, incluso social, que yo creo que todavía estamos viendo solo una pequeña parte. Y creo que es fundamental cómo lo lideremos, cómo vamos a conducir esta revolución. Si la conducimos solo desde un punto de vista técnico, nos equivocaremos, porque erraremos el tiro, el objetivo. Y si la conducimos solo desde un punto de vista funcional, también erraremos porque no seremos capaces de ver los riesgos que también tiene una herramienta de este potencial, ni seremos capaces probablemente en algunas ocasiones de ver el potencial. Creo que tiene que haber, salía esta mañana, ¿no? Yo creo que antes lo decíais también, un liderazgo integral entre conocimiento técnico y conocimiento funcional o de objetivo de servicio público. En mi opinión, desde luego, existe un potencial en la agilidad de hacer las cosas, en la capacidad de hacer las cosas más rápido y también de tener más capacidad en cuanto a volumen. Es verdad que la inteligencia artificial no hace cosas que no haga un humano, pero las hace muchísimo más rápido y eso permite que puedas implementar proyectos que si no se te ocurriría implementar, y eso es muy importante. Nosotros estamos, por ejemplo, en un proyecto basado en los datos que hay de los servicios sociales y lo que pretendemos es hacer una asistencia absolutamente personalizada a las personas en función del potencial de necesidad de un servicio que requiera, pues puede ser de discapacidad o de dependencia, pero podría ser de alguien que tiene derecho a una ayuda a una vivienda o a una ayuda a la natalidad. Y todo eso a través de una plataforma de inteligencia artificial que vaya a la raíz, a los datos. Evidentemente que no hay inteligencia artificial si no hay una gobernanza de los datos. O habrá, pero será totalmente ineficiente, será un proyecto fallido sin ninguna duda. Y a partir de ahí poder hacer una atención personalizada. Uno de los casos de uso que podemos poner encima de la mesa es, por ejemplo, el de la llamada a personas mayores. Y puede hacer una llamada, un avatar que esté generando una llamada telefónica por un teléfono analógico completamente y esté
llamando a una persona mayor, que además pues en España, desde luego en Asturias, es un ejemplo claro de población envejecida, de muchas personas mayores que viven solas y que pueden recibir de esta manera una llamada que les pregunta qué tal están, si han tomado la medicación, si necesitan algo, y que en esa misma llamada pueda estar detectando no solo lo que dice, sino la entonación, el ánimo con el que está, y eso, en función del criterio que se le dé, pueda generar una asistencia posterior de otro nivel en los servicios públicos. Esto es imposible si lo tenemos que hacer con personas, porque no tenemos capacidad, no tenemos presupuesto para poner a llamar a personas, a cada una de las personas que viven solas, ¿no? Son nuevos servicios que te da el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues nos permite, antes se hablaba de la información estructurada y la información no estructurada, pues cuando ahora estamos como locos a ver cómo mecanizamos los datos que vienen en papel y pasamos información estructurada a información estructurada para tratarla, pues resulta que ahora te viene la inteligencia artificial, a lo mejor todavía no, pero quizás en no mucho tiempo le plantes un documento y te lo lee perfectamente, te saca todos los datos y ya no te preocupes de cómo mecanizas la información porque la tienes mecanizada inmediatamente y eso te da unos tiempos de gestión, de tramitación pues, enormemente más ventajosos. Y todo esto con cuidado, y por eso decía antes que somos prudentes, porque todavía no controlamos la máquina y, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de textualización, es un ejemplo anecdótico, evidentemente, pero en el ámbito de justicia, y cuando hablaban de casa rural, la inteligencia artificial ponía cortijo. Y se entendía perfectamente que se estaba diciendo casa rural, no es que estuviese... No, entendía que tenía un sesgo, de que entendía que ese concepto lo traducía por cortijo. Bueno, pues eso, que es un ejemplo mínimo, dependiendo de lo que dediques, puede ser un sesgo o una alucinación que impacte en el servicio que estamos prestando. Y sin ninguna duda, donde tiene un campo de aportación al servicio público es en la sanidad. Ya está habiendo aplicaciones para detección de cáncer, tanto de mama como de piel. Todo lo que es tratamiento de imágenes tiene un potencial que a día de hoy nos da una agilidad y una respuesta importantísima, ¿no? Sí, has comentado aspectos pues como la soledad, que es un gran reto, ¿no?, que tenemos como administraciones públicas, la soledad no deseada, la forma en que nos entienden, ¿no?, los sistemas de inteligencia. Ayer nos presentaban para un reto de ganadería 2 posibles soluciones de cómo dar de alta a la chala que nace o cómo avisar, ¿no?, de que ha fallecido tu vaca. Y nos contaban que bueno, pues que la solución que fuese más sencilla, en el sentido de llamo, escribo y digo, ha fallecido mi vaca Manolita, que ya es un palo para el ganadero, ¿no?, y que no tenga que estar seleccionando, ¿no?, ha fallecido, sí, entonces, y muerte natural, y que no tenga que ir paso a paso seleccionando, ¿no?, pues como muchos chatbots parece que nos ayudan, pues que era bastante mejor. Que de hecho, cuando tenían que llamar al veterinario para que fuera a inseminar al toro y tenían que decir por teléfono, pues quiero que venga el veterinario para inseminar artificialmente a mi toro, o realmente era buey, pues llegó un momento en que llamaban por teléfono y decían toro, y entonces ya sabía el veterinario que tenía que ir, ¿no? No decían más. Entonces, es cuánto, ¿no?, un sistema de inteligencia, qué retos más grandes nos enfrentamos como administración, que tenemos una pluralidad de personas a las que da servicio tan dispar que, ¿no?, aunque pensemos ese flujo lógico, pues luego la lógica es bastante diferente. En ese sentido, más allá de la tecnología y más allá de lo que nos puede ayudar, ¿a qué retos pues nos enfrentamos como administraciones públicas a la hora de utilizar este tipo de tecnologías para mejorar la interacción con la ciudadanía? Yo creo que uno de los mayores retos es que no caigamos en esos sesgos de los que hablaba antes, ¿no? El uso es muy fácil hoy en día, y bueno, y hay aquí proveedores y que no se sientan, sí, aludidos sí, pero no menospreciados por ello, pero tenemos encima de la mesa
montones de soluciones de cajas negras con inteligencia artificial que supuestamente te prestan un servicio que va a ser una mejora enorme para la ciudadanía, para la administración, y sin duda muchos de ellos lo van a ser y no los pongo en duda, no es una cuestión de eso, pero creo que hay que tener prudencia y conocimiento. Creo que es muy importante que adquiramos el conocimiento para saber utilizar adecuadamente una herramienta tan potente. Es como si nos ponen a pilotar aviones y no sabemos nada de aviones, ¿no? Y de repente nos ponen un avión en nuestras manos. No, hay que capacitarnos para saber sacarle el jugo al potencial que tiene una herramienta como esta. Porque si no, cometeremos errores, podemos entrar en cuestiones éticas, en cuestiones incluso legislativas, ¿no? Y normativas, que estemos incumpliendo sin querer algún tipo de normativa en protección de datos o de otro tipo, ¿no? Simplemente porque no sabemos qué está haciendo por detrás esa caja negra que nos han vendido como una solución buenísima para un servicio concreto y que efectivamente a lo mejor lo es, pero no sabemos lo que hay detrás. Y luego creo que hay otro reto, yo esto casi un poco filosófico también, ¿no? de lo que es la administración y los servicios públicos y la sociedad. Había siempre dudas sobre dónde estaban los datos, dónde albergábamos los datos, ¿no? Si perdíamos de vista las infraestructuras donde estaban los datos, si estaban en América, en Asia, no sé qué. Bueno, yo creo que hoy en día eso es un problema que más o menos está controlado. Los datos, normalmente las empresas donde alojamos los datos en las nubes cumplen esquema nacional de seguridad, suelen estar en Europa o a nivel nacional. Para mí eso ha dejado de ser un problema. Pero a mí me parece muy crítico tener el conocimiento de lo que es el negocio, sea en la administración pública o sea en la empresa. La inteligencia artificial ahora lo que te hace es gestionar el negocio. Cosas que antes era en función de tus criterios subjetivos y de conocimiento del negocio, ahora lo puede llegar a hacer una inteligencia artificial. ¿Quién tiene el conocimiento de cómo se trata a la ciudadanía, de cómo se atiende a la ciudadanía? A mí me parece muy relevante, porque primero tienes el riesgo de que tú pierdas el conocimiento, y el que pierde el conocimiento del negocio es prescindible. Y en segundo lugar, de dejar ese conocimiento en manos de grandes multinacionales que no las veo como el demonio, ni mucho menos, tienen seguro unos objetivos totalmente lícitos, pero desde luego son objetivos privados, no públicos, no de servicio público. Y eso a mí como servicio público, como sociedad, me parece que tiene un riesgo. Y yo creo que eso es un reto que debemos abordar y por eso me parece muy importante que esta herramienta tan potente que tenemos, sepamos conducirla, sepamos gestionarla y sepamos aplicarla adecuadamente en función de los objetivos que ya tenemos como sociedad, como administración pública. ¿A qué te refieres con la pérdida del conocimiento? A que si tú, por ejemplo, entrenas a una plataforma de inteligencia artificial a hacer la gestión administrativa de una tramitación, como decía antes, esa automatización de la parte subjetiva, llega un momento en que te puedes directamente creer lo que te dice, en función del algoritmo que le hayas dado, ¿no? Llega un momento en que es tan fácil, te lo da tan rápido, estás automatizando y lo das por bueno directamente, ¿no? Si tú no sabes lo que hay detrás para dar por bueno eso, has perdido el conocimiento de por qué ese proyecto vale un 6 de puntuación y no vale un 4. Si eso además, si no tienes ese conocimiento de por qué está dando ese criterio y además ese conocimiento lo dejas en manos de grandes plataformas que hacen eso en Asturias, en Bilbao, en Andalucía, no sé, acaba teniendo el conocimiento de todo ese negocio, de cómo se hacen todas esas cosas, grandes plataformas, y tú lo pierdes. Y eso no sé dónde puede terminar, a lo mejor no pasa nada y seguimos siendo una sociedad libre y plural y tal, pero tiene un riesgo. Vale, no sabía si te referías a la tendencia, ¿no?, que tendremos, el reto que tenemos como administraciones de ir hacia algoritmos autoexplicables y algoritmos de caja blanca, ¿no?, que decimos, sino de caja negra, o si a esa barrera de las personas a las nuevas tecnologías por el voy a ser sustituida por una máquina, ¿no? Era un poco por eso, porque decía pérdida del conocimiento. No, yo creo que sí, que va a haber no personas, va a haber tareas que hacen personas que las van a hacer máquinas. Y el que no piense que va a pasar eso, pues se está equivocando y probablemente se pegue un tortazo. Porque creo que hay que estar preparado para ello y poner medidas que ayuden
a que eso no tenga un impacto social muy grande, ¿no? Que podamos revertir la situación o ajustar nuestro posicionamiento, pero evidentemente va a haber tareas que no van a ser necesarias y que realizan personas. Ahora, aparecerán otras tareas diferentes y yo creo que la gente va a seguir teniendo cosas que hacer y cosas que aportar y aportar valor y probablemente más valor de lo que se aporta ahora en tareas repetitivas, ¿no? Eso sin duda. Íñigo, ¿y tú qué opinas de todo esto? Sí, bueno, de acuerdo con Javier en que capacitación y aplicabilidad son dos de los retos más importantes, pero por añadir uno que hemos estado comentando antes de empezar esta mañana con Alberto es como esta IA generativa se ha construido en base a nuestra historia y nuestra historia deja bastante que desear como humanidad en algunos aspectos, como brecha de género, techos de cristal, temas de sesgo, racismo y demás, está generando cierto rechazo en la sociedad. Entonces, tenemos que, para mí es un reto bastante importante, porque en algunos casos, Alberto nos contaba, no, es que hay proyectos que se venden como, y esto no tiene inteligencia artificial, ¿no? Es como más auténtico. Entonces, también creo que es un reto que hay que poner encima de la mesa y que tenemos que ser conscientes y que tenemos que vender bien estos proyectos y que de verdad tienen ese componente ético que creo que necesitan. ¿Y la visión desde...? Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Para mí, los grandes retos que tienen, algunos los hemos visto ya. El tema del gobierno, de la información, para mí es uno de los grandes retos que se plantean, pero hay otro que yo pensé que iba a salir y me iba a quedar sin él, no ha salido, así que lo digo yo, que es la normativa. Es decir, para mí, para el avance de la inteligencia artificial, la normativa presenta un gran problema. Es decir, que yo como administración pública, y me digo yo que yo no soy nada, bueno, vosotros como administración pública no puedas coger los datos de sanidad para lanzar una escolarización de un niño cuando sabes perfectamente cuándo le va a tocar, o para lanzarle una beca porque tienes todos esos datos, pero no puedes cruzar información de un lado para otro porque te saltan 50.000 auditorías que estás incumpliendo, pues es un problema. Entonces, eso, bueno, pues para mí es uno de los grandes retos que supongo que se está avanzando, que cada uno está intentando y que, como se decía esta mañana también, no es un reto que se resuelva de uno en uno, es algo que es conjunto a todos vosotros. Si me permites, sí, no quiero acaparar, pero esto de la normativa, el problema de la normativa yo creo que se asocia a la capacitación. Cuando tú no conoces las cosas, les tienes miedo. Y cuando tienes miedo a lo que tienes delante, pones barreras. Entonces, mi impresión es que la normativa es muy necesaria. O sea, tú no puedes conducir si tuvieses un coche y no tuvieses normativa para conducir por carreteras, sería un caos. Entonces, la normativa no es en sí mismo mala, no es poner barreras por poner barreras. El problema viene cuando tú tienes una normativa y todavía tienes mucho desconocimiento y entonces lo que haces es poner muchos frenos, muchos por si acasos, y eso efectivamente a veces es un freno, pero yo creo que al final detrás de eso está la capacitación, el entender, y cuando tú entiendes la tecnología y entiendes qué riesgos tiene y qué ventajas tiene, la normativa es muy necesaria precisamente para el desarrollo de la propia tecnología, ¿no? Claro, la normativa es necesaria. A mí me parece que lo que hay que hacer es trazar una línea inteligente entre dónde llega la limitación. Yo esto lo he vivido en un servicio de carpeta ciudadana en el cual ha habido que dar vuelta tras vuelta tras vuelta al servicio para que no se, por ejemplo, en proactividad como la que estaba diciendo antes, pues no se lleve a fulanito tiene acceso a tal servicio porque sabemos, no, se ha tenido que llevar a voy a crear un avatar de un ciudadano que cumpla un determinado perfil, pero no es ningún ciudadano en concreto, y en base a ese avatar, pues todos los ciudadanos que luego sí que encajen con el perfil del avatar, ya sé que tienen asociados todos los servicios que tiene ese avatar. O sea, cosas de ese tipo que son rizar el rizo por buscarle las vueltas a un bloqueo normativo. O sea, tiene que haber normativa, por supuesto, pero tiene que haber una normativa que esté adaptada a lo que estamos intentando hacer. Sí, a veces no es la normativa, sino la interpretación segurola que hacemos de la normativa, ¿no? Entonces, tener en el equipo, como tiene la Generalitat, una persona jurídica con amplitud de miras, pues yo creo que es lo que necesitamos un poco en todas las administraciones. Y ya para cerrar, que creo que nos queda un minuto, ¿no? Quedaba un minuto antes de... Yo os quería pedir un titular rápido.
Bueno, yo, por ser rápido y en el foro en el que estamos, o sea, que todas estas tecnologías, inteligencia artificial, gemelos digitales, por debajo están los datos y tenemos que tenerlos bien ordenaditos. Entonces, hagamos caso de lo que dice Dama, que sin esto no vamos a llegar muy lejos. Como periodistas, vamos, titular de 5 líneas no te lee nadie. Bueno, sigo yo. Venga. Yo diría que las nuevas tecnologías nos permitirán disminuir la brecha digital. ¿Y Juan? Y yo ya dije que iba a ser oportunista. Entonces, los chatbots, la IA generativa, lo que hemos estado hablando, es complejo, es difícil. Sufre Principado de Asturias, sufre el Ayuntamiento de Bilbao y sufre Meta cuando está haciendo cosas y sufre Google y sufre todo el mundo. Mi recomendación es que os dejéis ayudar. Y ya para cerrar, el mío, somos tecnosociedad, pero detrás hay personas.